lo que viste en todos lados, lo que escuchaste muchísimas veces o lo que no tenés ni idea que pasó, nosotros te lo resumimos de una manera singular. Damos comienzo a otro resumen más. ¿Cómo le va, Mazzoni? ¿Cómo ¿Todo va, bien? Domínguez? ¿Todo en orden? Un poco preocupado. ¿Estoy hablando con usted o con su avatar? ¿Es un holograma? Estoy muy ¿Está azul. azul? Precisamente no, está más parecido al color de la cortina que tenemos atrás que azul, pero Bueno, hay que cuidar la piel. ¿está pasando esto o es una realidad virtual, una realidad digital, Una simulación. una simulación ahí que tenemos a Estamos nuestro ahí. héroe? Sí, a Mario. Eh, ya el nombre del programa a mí me genera algún tipo de incomodidad porque el desconocimiento genera incomodidad. No tengo ni la menor idea de qué se trata esto del gemelo digital. Eh, Viste que nosotros un par de programas atrás hablábamos de la llegada y el desembarco de Peter Thiel a la Sí, Argentina. Siempre nos la propiedad de los anticipamos. 12 millones de dólares. Exacto. Generalmente en otro resumen y sobre todo en Dado, que no sé qué está esperando para suscribirte, nos anticipamos a la jugada. Vamos a Y anticipar. hablando de suscriptores, vamos a agradecerles a mi hermana, a Mariana, porque en la semana de mayo nos ha regalado escarapelas personalizadas. La mía, obviamente, como tengo cabeza de pelota, me regaló una pelota. El La de Belén, matecito. obviamente, un mate. Si te gusta esto, te gustan algunos de los cuadros que vemos o que podés ver en otras de las escenografías que tenemos en Dado TV, la podés empezar a seguir en Instagram, podés comprar lo que ella hace, que es muy buena lo que hace. Te vamos a dejar después ahí abajo el Instagram, pero el Instagram es Merlí Atelier de Arte, así que ahí la buscas en Instagram, le decís, che, vi la escarapela ahora que se viene el 20 de junio o el 9 de julio. Bueno, ahí contactá y te podés conseguir esta escarapela o la personalizás como quieras. Así que gracias a Mariana y al arte en general por Exacto. acompañarnos. Exacto. Ahora sí. El hombre Peter Thiel, de en Argentina. apellido, tiene un apellido parecido al de las podadoras, ¿viste? Que es Steel. Sí. Bueno, Peter Thiel a la Argentina. Habíamos dicho, como decís vos, había comprado una casa, dijimos, bueno, llegaron una lluvia de inversiones tan anunciada, pero no, señores. Peter Thiel vino a hacer negocios. No, no me digas. Me sorprendiste. La verdad me cagaste el Estoy sábado. sorpresa. No me lo esperaba. No, esta semana, porque uno dice, bueno, Peter Thiel, negocio, gemelo digital, ¿cómo se relaciona todo esto? Bueno, esta semana el Ministerio de Capital Humano, con Sandra Petovelo a la cabeza. Petovelo, la que dejó podrir la Petovelo, comida, ¿no? sí, Sí, la leche en polvo y sí. se le pasaron un par de alimentos ahí. Anunció la creación y puesta en funcionamiento en breve, o ya está funcionando, la verdad que uno nunca sabe, de lo que llaman el gemelo digital. ¿Qué es el gemelo digital? Lo que hablábamos antes, una simulación, un avatar creado en base a inteligencia artificial, que es como una gran base de datos nuestra, ¿no es cierto? Van tomando datos provenientes de distintas fuentes, de ANSES, Tienen educación, todos los datos, de salud, tu tarjeta de migración, crédito, todo. de todos lados. Básicamente se los regalamos con las redes sociales, ya le estamos regalando básicamente todos nuestros datos. Y el propósito, el objetivo de la creación de este gemelo es, según en palabras del propio Ministerio de Capital Humano en el comunicado, dicen que es una herramienta para conocer un poco mejor la realidad social, poder predecir escenarios y de esa manera tomar decisiones en políticas públicas. A ver, a mí me hace ruido esta frase que vos dijiste, que no dudo de lo que vos decís, y ni tampoco dudo que ese haya sido El el... comunicado, Bueno, o por eso sea, digo, no dudo de lo que vos decís, ni tampoco dudo de la coherencia de esta gente, porque nosotros lo hemos valorado mucho y realmente, y esto no es con sarcasmo, todo lo otro sí, pero no es con sarcasmo. Yo creo que este gobierno lo mejor que tiene es su coherencia. sí. Se manejan de una manera completamente violenta, de una manera atroz, de una manera malvada, y no lo ocultan, son coherentes y cada una de las decisiones tienen que ver con lo prometido. Cuando vos ves un loco con una motosierra y te dice todo que va a ir afuera, que va a recortar y dónde va a ir a recortar, me parece que ¿Se acuerdan cuando realmente sacaba las cosas y sacaba los afuera iba ministerios pasando, afuera, iba pasando. afuera? Bueno, Bueno, cumplió, te gusta, no te gusta, el tipo es coherente. Los boludos somos nosotros que
creíamos que era un sketch de Capusotto y no, es el presidente de la nación y es este gobierno. Es súper coherente. Pero como siempre me voy de tema y te quería decir que lo que me llama la atención es que necesiten un avatar para leer el contexto social de Argentina. No salen a la calle, no, lo que que pasa tienen es que vértigo, se apunan, ¿cómo es la cosa? Por un lado, lo que decías vos, destacar la coherencia, y ahí vamos a explicar por qué nombramos a Peter Thiel al inicio. Es un gobierno, tenemos un gobierno que ama ser colonia yanqui. O Sí. sea, Jabo entonces, se va el 4 de julio a festejar la festejar la independencia con Estados independencia. Unidos. Sí, creo que por eso fue al acto del 25 de mayo, porque no había ido previamente, entonces sí, bueno, como me voy el 4 de julio tengo que hacer un poco de acá, espero que el 9 de julio esté presente para la nuestra. Pero bueno, aparte. Como ama ser colonia yanqui, no es raro que rinda pleitesía a Peter Thiel, que son así el grupito de Silicon Valley, que se le ha dado en llamar, que básicamente es un magnate multimillonario, dueño de Palantir, que es una empresa de ciberseguridad, creadora de estos modelos de gemelos digitales, por eso estaba o se trae a colación. Un militante o promotor del transhumanismo, que es esta corriente filosófica que cree en el uso de la tecnología y la ciencia para mejorar las capacidades físicas, cognitivas y morales de las personas. ¿Qué palabra es? Ahí ya pierde un poco la coherencia. Cuando ellos Sí, empiezan a usar el tema de valores, de moral, moral, Dios, patria y familia, a mí sí. en general me hace acordar en la peor época argentina, lo tengo que comparar, a alguno le parecerá exagerado y está bien, me hace acordar la frase que usaba la dictadura para el Mundial: los argentinos somos derechos y humanos. A mí Tal cual. esas cosas a mí ya me revuelven un poquito el estómago. Sí, y bueno, como aparte de militante o promotor del transhumanismo, es un fiel creyente de que el anticristo está entre nosotros. Básicamente, para Peter Thiel, el anticristo es cualquier persona con un poco de conciencia social y que se plantee qué clase de mundo podemos dejar a las generaciones futuras, porque como cree justamente que el humano es defectuoso y que tiene que ser mejorado en todas sus capacidades, no se está planteando eso. O sea, no le preocupa nada más que ver cómo transformarnos en maquinitas. Y por otro lado, lo que decías vos, ¿no? También destacar la coherencia en esto de no entender la realidad social. Es un gobierno, son políticos que se manejan, y ya lo hablamos pilas de veces, gobiernan a través de las redes sociales. Entonces tenemos, por ejemplo, esta semana un Toto Caputo diciendo que él no entiende bien quién es la gente que no llega a fin de mes. El 99% de A los él no le argentinos. cierra, pero si vos buscás justamente lo que hablábamos, gobiernan a través de las redes sociales. ¿Uno qué hace en redes sociales? O sea, el sesgo de confirmación está en su máxima expresión. ¿A quién seguimos nosotros? A los que piensan o muestran algo similar a nuestro pensamiento. Yo no voy a No seguir vamos a a uno que seguir a me Caputo cuestiona. justamente. Exacto, no voy a seguir a uno que me cuestiona o que me interpela. Entonces, obviamente, Toto Caputo, que no camina a la calle, sino que se maneja a través de Instagram, Twitter y cualquier red social que exista sobre la Sí, faz de que la vive en un Tierra, country, que tiene seguridad, que exacto, que va con viven en autos su... blindados, No tiene es su mundito. ilógico, y sigue al 1% de la población que la vive como él, no es ilógico que no entienda cuál es la gente que no llega a fin de mes. Nosotros nos tomamos el trabajito de recopilar un par de datos para ayudar a este gobierno a entender un poquito más la realidad social y de esta gente o esta realidad que ellos no quieren ver. Voy a poner acá porque me olvidé de poner la placa, no le pedimos al señor director y vamos a poner. Es la placa, es la realidad que ellos no ven o no entienden, básicamente porque no la quieren ver. O sea, es con Porque la no les realidad interesa. con la que no No quieren les ser interesa. interpelados. Entonces tenemos un par de datos. Entre ellos... ¿Te muestro la placa o no te muestro la placa? Móstrame la placa, por favor. Muestra la placa, para eso vine, es lo único que hago en este programa yo. Esta es la ecuación, ¿sí? Menos transporte, menos educación, menos salud, más impuesto, Aumento más del desempleo, obviamente, menos salario, menor calidad de vida, y nos vamos a la C. El transporte seguimos bajando. totalmente colapsado, ya lo hablamos en un montón de oportunidades.
le han sacado los subsidios, o sea, los subsidios están pisados, no le otorgan más subsidios, entonces, ¿qué le queda al transporte? Por un lado, aumentar los precios, y cuando no los pueden aumentar más porque el bolsillo de la gente no le da para pagar el transporte, ¿qué es lo que hacen? Disminuye frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos? Viaja como Ganado. Y ganado, llegas tarde vacas al al matadero. laburo, llegas tarde a tu casa. Ah, un dato más de transporte. Ahora le sacan, Sí, ya le sacaron. como no les basta con el tema de, ¿cómo se dice? Lo de discapacidad. ¿El ajuste en discapacidad? Sí, no, pero me sale licencia y no es licencia. Lo del transporte que le sacan. No, que cuando vos tenés el carnet de Sí, discapacidad, el CUT. ¿sí? Sí, Está, el CUT. bueno, ahí está. No quería decir carnet, Certificado. pero por ahí andaba. Ahora, ¿sí? Las personas con discapacidad no entran dentro de ese subsidio al transporte. No, Se tiene igual que hacer cargo el la empresa. transporte. Exacto. Se Ahí tiene que está hacer cargo el justamente transporte. Por eso lo quería enganchar. cómo lo Por siguen eso lo quería enganchar. ajustando, porque ¿qué es lo que hacen? El anuncio es que ya le sacaron el hecho, o sea, el gobierno nacional no se va a hacer más cargo del transporte gratuito en lo que es larga distancia de personas con discapacidad, de menores con cáncer y pacientes trasplantados. Pero ¿qué pasa? El gobierno nacional dice, nosotros no nos vamos a hacer más cargo, no damos el subsidio que le correspondía a eso, pero esas personas tienen que seguir viajando gratis. Entonces vos como empresa tenés que absorber ese gasto. Cuando estamos hablando que están exprimiendo, que ya el transporte estaba colapsado, entonces los obligan a hacerse cargo de un gasto, llevando, obviamente, a un mayor colapso. Por otro lado, lo que decíamos, educación, ya hablamos pilas de veces en este programa, de los ajustes que hay en todos los niveles educativos. Los maestros cobran salarios pésimos, y bueno, particularmente la guerra que tiene este gobierno en contra de la universidad pública, con la ley de financiamiento universitario. Esta semana tenemos a la UNR con paro docente toda la semana. Ahí toma la Universidad de Buenos Aires. La toma del Colegio Nacional Buenos Aires, exactamente, los estudiantes que aprobaron por tiempo indefinido la toma del colegio. La UTN, sede de Rosario, anunció que en 15 días renunciaron 10 docentes, justamente por los bajos salarios. Tema salud pública, hablamos ya acá, PAMI, programa Remediar. Bueno, también hay un ajuste, una reacomodación del plan médico obligatorio, y algunos datos que son alarmantes. Tenemos un aumento en la mortalidad de adultos mayores que alcanza cifras similares a lo que fue la pandemia, básicamente por la falta de acceso a medicamentos. Tenemos un aumento de mortalidad infantil del 8,5% y de mortalidad materna del 37%. Un aumento, casi se duplican los casos de hantavirus, leptospirosis, brucelosis, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, coqueluche. Y lo que es importante resaltar de estas enfermedades es que son todas enfermedades prevenibles con medidas de saneamiento público, de saneamiento ambiental y muchas de ellas con vacunas. Sí, y hay que agregar que todo esto sucede mientras Argentina salió o va a salir de la OMS. Exactamente. Sí, eso también hay que decirlo. Sí, 7 de cada 10 chicos en Argentina no están vacunados. Y esto, en un contexto en donde contamos con un calendario nacional de vacunación, en donde se asegura el acceso gratuito a las vacunas, habla de que este descenso es consecuencia de una propaganda y un plan sistemático que tiene este gobierno, como muchos a nivel internacional, entre ellos los yanquis, para justamente no vacunar. ¿Se acuerdan que decíamos alguna vez vamos a contar el lore? O sea, se quedaron en la época de los años 60, 70, ya ni me acuerdo cuándo fue, en donde un hombre sacó, publicó en la revista The Lancet, que es una de las revistas de divulgación médica más conocidas y más prestigiosas a nivel mundial, publicó que las vacunas provocaban autismo. Ahí empieza todo este movimiento antivacunas. Después se demuestra que el señor tenía un par de intereses económicos en el medio, como siempre pasan estas cosas, y la revista The Lancet retira el artículo, pero retira el artículo de todos lados. O sea, justamente al comprobar eso, dijeron
que esto no tenga, o sea, que la gente no pueda acceder más a este artículo para que no se siga propagando esta falsa idea. O sea, hoy lo buscas y no lo encontrás en ningún lado ese artículo. Lamentablemente la idea ya, la semillita había sido sembrada y estos casos. Y después tenés, para este gobierno en particular, llevar a un hombre al Congreso que se pegaba a los celulares diciendo que porque se había vacunado ahora era el gran hombre magnético. O sea, hay una campaña sistemática para la no vacunación. La crisis en salud mental, lo hablábamos también el otro día, tenemos que tanto los intentos como los hechos consumados de autoeliminación alcanzan picos históricos en la Argentina. Sí, la provincia de Santa Fe, Rosario en Está, particular, es sí, una de las que está por encima de la media nacional. tal cual. Por otro lado, saliendo del tema salud, lo que es el aumento en el costo de los servicios, nos encontramos con que se quita el subsidio a lo que es la zona fría, a lo que el subsidio al gas o a la tarifa del gas. Rosario es afectada también porque está considerada como zona cálida o no, zona húmeda o algo así. Claro, Rosario no es zona fría. Rosario había sido incluida en la lista zona fría en el año 2021 y ahora se la quiere sacar, se la quiere retirar porque nos consideran que somos clima tropical. Algo así. Yo la estoy pasando muy bien, miren lo tropical que estoy. Esto implica un aumento entre el 30 y el 50% en las facturas del gas. Pero pará, porque todos estos datos yo creo que del otro lado, no solamente que lo saben, sino que lo están padeciendo mes a mes. Pero quizás nosotros vamos a hacer mea culpa, somos un poco fuertes con este gobierno, porque seguramente alguna buena intención esto del gemelo digital tiene que haber. ¿Cómo nos va a ayudar a nosotros que no podemos pagar la factura de gas, que no podemos comprar los remedios, que la pasamos muy mal, que vamos en transporte como ganado, que perdemos el trabajo por llegar tarde porque no tienen buena frecuencia? Y tanto esto que vos comentaste, ¿cuál es la buena noticia que me estás por dar del gemelo digital? Acá va el sonido de los grillitos. A ver, yo lo que creo es que con estos datos que brindamos, más todos los otros que hemos dicho a lo largo de todos los programas, si aplicamos un poco de razonamiento humano, no usamos inteligencia artificial, no es necesario recurrir a la inteligencia artificial, es notorio que la calidad de vida de la población es pésima. Todos los días un poquito peor, no todos los años, todos los días un poquito peor. Entonces, usando también el razonamiento humano, si hacemos una proyección a 5 años, porque decíamos el gemelo servía para proyectar escenarios futuros. Sí. Nosotros decimos, bueno, hacemos una proyección a 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque consideramos, si este gobierno es reelegido en el 2027 y se sigue aplicando toda esta lógica y estas políticas mercantilistas, transhumanistas, para el orgullo de nuestro amigo Peter Thiel y demás, no es muy difícil predecir cómo vamos a terminar. Terminamos muertos. Ahí está, yo iba a levantar la mano. Tengo... diga, alumno Domínguez. No, yo creo que hay dos opciones. O terminamos completamente desquiciados a lo Rambo con una cosa acá queriéndonos o autoeliminar o hacer daño, o muertos. Totalmente. No hay muchas opciones. Entonces, yo lo que saco en conclusión es que ¿por qué no dejamos de gastar guita en boludeces? Porque esto es... Lo tenés que decir un poco más fuerte. Bueno. ¿Por qué no dejamos, repito, por qué no dejamos de gastar guita en pelotudeces? Fui más contundente. Ahí está, y me gustó más la P, que nosotros la semana pasada hablamos del... El negro Fontana Rosa estaría orgulloso. Ahí está, me gustó. Dejemos de gastar guita en pelotudeces y preocúpense por mejorar la calidad de vida de los seres humanos comunes y corrientes. Porque cuando lleguen las elecciones, medio término, presidenciales, todas las que tenemos que votar y la infinidad de cosas que tenemos que votar, no votan los bots, no vota la inteligencia artificial. Votamos nosotros, que somos los que los suben al poder y los que los mantenemos. Porque incluso estando en contra, no los bajamos. No los bajamos, seguimos sosteniendo en el poder. Entonces, déjense de joder con estas boludeces, porque el pueblo no da más. Ahora bien, dicho esto, viste que hay cosas que vos decís, son momentos que por ahí las cosas coinciden, confluyen, y vos decís, mira qué maravilloso esto que se dio.
hablando que hay de... una buena noticia al final de todo esto. Tenía que esperar al final del programa. No sé si es buena noticia, yo sabía pero... que iba a haber algo maravilloso. Lo dijiste vos. Está la cinta, Gonzalito. Sí, no te voy a explicar quién era Gonzalito, sí. porque digo lo que digo, porque necesitamos otro programa. Esas coincidencias, porque la coincidencia me parece maravillosa, ahora. no sé si el hecho. Esta semana, el Papa León XIV sacó su primera encíclica. ¿Qué es una encíclica? ¿Qué es una encíclica? Yo lo tuve que buscar sinceramente porque muchos repetimos palabras y después no sabemos lo que es. Una encíclica es una carta pastoral que emite el Papa, o sea, una carta hacia su pueblo, en donde brinda la postura que adopta la Iglesia ante determinadas problemáticas. Algunos son muy prolíficos, o sea, quien el Papa toma su nombre, León XIII, escribió como 86. Fue como... Le gustaba escribir. Él tomaba postura continuamente. Bueno, fue el creador de la doctrina social de la Iglesia, así que claramente tenía una postura bastante Pero ahí formada. volvemos, que está bueno, la línea, ¿no? Exacto. Hablaba de la humanidad, del ser humano. Exacto. De hecho, bueno, la encíclica que saca León XIV se llama Magnificat Humanitas, Magnífica Humanidad, en donde habla y se posiciona que si tienen la oportunidad, leerla es un montón, son como 120 páginas, pero no la entrevista, sino la conferencia, es la primera vez que en realidad un papa da la conferencia y cuenta su encíclica. Siempre era... algunos obispos o cosas. Es la primera vez que el Papa habla en público sobre la encíclica y la cuenta. Y está en YouTube, véanla porque es maravilloso. Y ya a mí particularmente me llamó la atención, más allá de lo que dice, es de que una estructura tan conservadora como la Iglesia acá se pone a discutir temas de vanguardia. O sea, el Papa habla sobre la inteligencia artificial y sobre el transhumanismo, o sea, los dos temas que venimos hablando. Por eso digo las maravillosas coincidencias. Como no quiero, o sea, quiero usar las palabras que utilizó él, esto lo voy a leer. El Papa en la encíclica llama a desarmar la inteligencia artificial y él aclara que utiliza la palabra desarmar o sea, totalmente adrede y a propósito para generar impacto. Y lo que dice es que desarmar quiere decir romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. ¿Qué está pasando? Exactamente. Y otro de los pasajes que me parecieron, teniendo en cuenta inteligencia artificial y transhumanismo, el Papa dice, si el ser humano es tratado como materia para ser perfeccionada o superada, entonces se vuelve más fácil aceptar que algunos sean considerados menos útiles, menos deseables, menos dignos. En nombre del progreso, se puede llegar a pensar en sacrificios necesarios y hacer pagar a los más vulnerables el precio de una presunta optimización de la especie. Tremenda por eso esa digo, frase. Si tienen la oportunidad de verlo, es maravilloso y creo que para cerrar y ya no extendernos tanto, usando lo que dice el Papa y lo que estuvimos hablando anteriormente, gemelo digital, inteligencia artificial y demás, como conclusión, quiero decir que no permitamos que las decisiones sobre nuestro futuro sean tomadas en base a algoritmos diseñados por una inteligencia artificial. No permitamos que nos conviertan en una gran base de datos, porque creo, y con la escasísima fe que me queda, porque es muy, muy poquita, todavía creo que somos un poquitito más que eso. No más preguntas, señor juez. Hasta acá llegamos en otro resumen más. Déjenos sus comentarios, qué piensan sobre esto. Si crees que nosotros podemos llegar a estar exagerando, si estás de acuerdo, cómo ves, cómo es, por ejemplo, tu calidad de vida también para conocer quizás otras realidades. Suscríbanse, como siempre les decimos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado en esto que llamamos otro resumen más. Gracias, Mazzoni. Nos vemos.
Godzilla.